A continuación, vamos con encuentros con el preescolar. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un que inventarse mil pretextos y canta. Encuentro con el preescolar. Bueno, hoy le damos la bienvenida a Heidi Quijano, asesora del CEID de la ADE. Muy buenos días, Heidi. Esta semana, bueno, desde la semana pasada ha habido controversia en el preescolar por la presencia de un proyecto bastante peculiar con la Fundación Unite Way Colombia, de Cecilia Vélez, que está llegando a nuestras instituciones. Hoy Heidi va a hablarnos desde el proyecto de fortalecimiento de preescolar va en contravía de la autonomía institucional. Muy buenos días, Heidi. Muy buenos días, Karen. Muy buenos días a todo el magisterio, sobre todo a las maestras y maestros de preescolar de Bogotá. En este momento, pues estamos en una gran alerta en los preescolares de Bogotá y en todo el sector de la educación. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo siguen ingresando proyectos de la Secretaría de Educación que más que aportar a la educación es simplemente pago de favores políticos. Esto lo vemos claro y como lo dijimos hace 8 días, este proyecto de United Way viene siendo un pago de favores a quien apoyó la campaña de Galán, obviamente la señora Cecilia María Vélez. Cecilia Vélez. Entonces, y pues obviamente vemos como la secretaria de Educación también viene maestros de Empresarios por la Educación, donde quieren fortalecer sus empresas, llevando a que las maestras y los maestros se presten para unas evaluaciones. Y no es que se presten, es que sigue siendo una imposición de la Secretaría de Educación con las profesores, y entonces allí encontramos lo siguiente. Incluso tuvimos la oportunidad de ingresar a una de las reuniones con la representante de United Way y ahí encontramos lo siguiente. Ellos ni siquiera tienen claro qué es lo que están ofreciendo y qué es lo que quieren hacer, cuál es el enfoque de su proyecto, porque inician haciendo una presentación y luego cuando el diálogo dice, no, es que no nos hicimos entender, no nos expresamos bien, es que fue malintencionada esa pregunta, en fin, pero en sí no concretan qué es lo que quieren, cuál es el enfoque. Nosotros continuamos diciendo, en el 2021 se presentó un estudio muy bien realizado, donde se recogen las voces de las maestras, los maestros, la comunidad educativa, los directivos, los niños, seguir patinando, haciendo consultas para poder hacer un enfoque de qué es lo que se necesita en preescolar. Nosotros la invitamos a esa señora Marisabel en ese momento, en esa visita, a que esos recursos, los 3.500 y pico de millones, vayan directamente a infraestructura, a materiales, a cosas que realmente sirvan, porque le preguntamos entre muchas cosas, bueno, y los profesores que ustedes vean que necesitan esa cualificación, ¿quién la va a hacer? Ah, no, es que eso es otro equipo, yo no lo sé. Entonces, ahí vemos muchos vacíos que ni siquiera ellos mismos saben hacia dónde van enfocados. Por ejemplo, hablan que su proyecto está basado en la política pública de primera infancia, pero no van a evaluar unos componentes tan importantes como es la alimentación, el PAE. Ellos no van a tener en cuenta eso porque no les corresponde. No van a tener en cuenta la salud porque no les corresponde, pero sí hablan que el DUA y el PIAR son modas que llegan a los colegios y a las instituciones. Por Dios, alguien hablando de educación, hablando que la inclusión es una moda, no tiene sentido. Estos son como más o menos, además que el resultado van a proyectar unos lineamientos para la educación preescolar en Bogotá.
tenemos dos versiones de lineamientos que fueron muy juiciosamente estudiadas, muy juiciosamente proyectadas desde un equipo de las universidades públicas como la Distrital, la Pedagógica, la Nacional y maestras que están en este momento en el aula. Se hizo un equipo incluso del IDEP y de la Secretaría de Educación para que salieran estos lineamientos, un estudio bastante largo y bastante dedicado para que ahora nos digan que con una visita van a sacar esto y que no van a evaluar a las maestras. Entonces, ¿qué es lo que están entrando a hacer al aula? Recordemos, maestras, lo siguiente. Ustedes no tienen por qué permitir que un extraño, que no es un funcionario de la Secretaría de Educación, ingrese a sus aulas. Ustedes tienen esa potestad, porque ustedes son las responsables de lo que pase dentro de su aula. Segundo, todos deben cuestionar al rector o a la rectora quién autoriza la entrada del proyecto a la institución, porque recuerden que todos los proyectos, así sea orden de Secretaría de Educación, todos los proyectos deben ingresar por aprobación del Consejo Directivo y obviamente antes de pasar al Consejo Directivo, esto debe ser dialogado, consultado con el Consejo Académico, la pertinencia del ingreso de estos proyectos, porque no es el único que nos va a llegar ni el único que ha llegado. Van a seguir llegando porque este es el pago de favores a la educación. Jairo, tú que estuviste acompañándome en las visitas. Sí, Heidi, muy buenos días a Encuentros Pedagógicos, Karen, Paula, muy buenos días y a todos los que nos escuchan. Como lo dice Heidi, estuvimos en una reunión que efectivamente no da mucha claridad, pues, partiendo uno inicialmente que esta imposición pues, viene desde arriba. Ellos dicen que es un componente de unas acciones estratégicas dialógicas, y pues, ahí va la primera interrogante, ¿no? ¿Cuál es el diálogo cuando ni siquiera se le ha consultado al colegio? No ha habido un diálogo, no conocen el PEI, no saben qué es lo que están proponiendo, no entran simplemente allá a evaluar, y eso es grave. Entre esa charla, pues le preguntábamos nosotros que, bueno, ¿desde dónde piensan mirar ellos la educación o con qué herramientas cuentan ellos para evaluar una institución para poder hablar del preescolar, por ejemplo? Si nosotros, los docentes, no solo los de preescolar, sino todos los docentes, tanto de primaria como bachillerato, a final de año tenemos que llenar una evaluación que tiene todo lo que nosotros necesitamos en el colegio, son casi como 2 o 3 días llenando ese cuestionario. ¿Alguna vez ellos habrán mirado esa evaluación? ¿Si la tienen en cuenta como para proponer este tipo de proyectos, este tipo de contratación? Pues no lo tienen. Esa plata fácilmente, dentro de lo que decimos, por ejemplo, en el preescolar, la contratación de profesores para la primera infancia, pues necesitamos las artes, la educación física, las artes entendidas no solo como así es por una sola materia, sino que están las danzas, está la música, está el teatro, está la pintura. Cosas, son herramientas pedagógicas que en realidad se necesitan, pero eso hace que se abra la brecha de la educación en Colombia. No se tienen en cuenta elementos que son los fundamentales para el desarrollo del pensamiento de los chicos. Es decir, cuando uno mira eso, uno ve que no hay ningún interés porque el desarrollo del conocimiento, del pensamiento, la investigación, la ciencia se puedan desarrollar. Son favores que se pagan, son cosas que no tienen nada que ver con la educación, pero sí que otros vienen y que son los que están planteando para el magisterio, para la educación en Colombia. Entonces, eso se dejó ver y eso tenemos que tener en claro todos los profesores, y también lo que decía Heidi ahora, ¿no? Cuestionar al rector y también a los compañeros que están en el gobierno escolar. ¿Qué pasa en el Consejo Académico? Eso pasó por el Consejo Académico, les dieron la instrucción, les explicaron qué era eso, el Consejo Académico se reunió con sus pares en las diferentes áreas para comentar qué es el proyecto, qué es lo que se va a desarrollar, qué es lo que busca, qué intención tiene eso. Es el gobierno escolar el que tiene que tomar decisiones, el consejo directivo, y empezar a hablar esos diálogos de realidad de lo que dije antes. Nosotros sí hemos planteado propuestas
están escritas en las evaluaciones que le entregamos cada año a Bueno, la Secretaría otra de cosa Educación. que nos llama mucho la atención es que no sabemos la forma en que fueron seleccionadas estas instituciones, porque dicen que algunas que tuvieron falencias. Sin embargo, allí hay varias instituciones que el año pasado tuvieron esa valoración de ser instituciones de excelencia que dan y obviamente el preescolar está inmerso entre esas valoraciones. Tengo retorno. Entonces, ahí se desconoce totalmente cuál es la forma en que sacaron esas 95 instituciones para hacer este disque pilotaje, porque un pilotaje de 3.500 millones, pues, sorpresa, ¿no? Por ejemplo, en una institución la rectora fue reacia a entrar y le dijeron, bueno, déjenos evaluar una de sus grados de preescolar. Entraron, lo hicieron y no encontraron ningún hallazgo. Dijeron que había sido perfecto, que era excelente, que sin embargo sugerían que el color y lo otro, que para que fueran más resaltadas para los niños. Esto no tiene sentido que sigamos pagando esa cantidad para esto. Ahora, la recomendación sí es la siguiente, profesoras y profesores, entre todos tenemos que unirnos, porque es que entre todos hacemos fuerza. Esto no es una sola profesora la que debe ser todos, porque es que si llegan a atacar el preescolar, en la base en los colegios, vamos a ayudar, fortalecer a las profesoras. No es solo la lucha de preescolar y las profesoras de preescolar que miren qué hacen, no, es que entre todos, como comunidad, como maestros, nos debemos unir, apoyar a las maestras y los maestros de preescolar, entre todos exigirle proyecto, pero cuando uno los cuestiona no saben qué es lo que le va a dar, qué beneficios va a traer a su colegio. Entonces, no sabemos cómo también los rectores que los hay hacen este respaldo sin saber por qué o para qué o qué preventa les hayan ofrecido, ¿no? No sabemos, porque extrañamente tanto de los recursos que necesitan. Pero bueno, el respaldo es para todas, entre todos y todas las maestras de la institución, pasarle un requerimiento a esos rectores y rectoras donde nos digan quién aprobó ese proyecto, el ingreso de ese proyecto a la institución, en qué momento fue socializado en consejo académico, en qué momento fue aprobado en consejo directivo, qué beneficios trae para la institución, cuál es el perfil de los agentes que van a ingresar a la institución, porque qué pena, maestros y maestras, yo no me voy a dejar evaluar por un paracadémico. A mí me debe evaluar una institución superior, el ministerio me viene a evaluar a alguien que acaba de recibir una capacitación para que venga a mi aula a decirme qué debo hacer bien o qué debo hacer mal, cuando no han pisado una aula de un colegio público. Además, no son profesionales en la educación. De esos agentes externos que ingresen a las instituciones. Nosotros debemos cuidar la integridad de nuestros niños y nuestras niñas y nosotros seguimos siendo los primeros respondientes de esos niños. Entonces, ¿quién me va a garantizar la seguridad de nuestros niños cuando hay unos agentes externos? Sé que hay una carta por allí rodando donde simplemente las maestras la llenan y la radican en la rectora. Es una muy buena iniciativa, pero cada uno, maestro y maestra, léanla y agreguen o quiten lo que sea necesario según el contexto de su institución y obviamente del PI institucional. Yo ya dejo ahí, esa sería la recomendación para la maestra, de los maestros y para toda la no solo de preescolar, insisto, todos debemos darnos esa lucha, porque
porque es que están ingresando a nuestros colegios con el presupuesto de la educación, no solamente educación preescolar, sino la educación para los colegios. Dos cositas para cerrar y recordarle a los maestros. Una, que nos acordemos que hubo un proyecto muy bueno para el preescolar con maestros de artes, que lamentablemente hace un año lo quitaron, lo cerraron y sacaron los profesores provisionales que habían, que eso sí alimentó a los chicos y chicas de los colegios de preescolar. Eso sí lo quitaron, eso sí se necesita. No este tipo de evaluaciones que sabemos para dónde va, corriendo el riesgo que no sea. Cecilia María Vélez está detrás, ella fue la que implementó la evaluación sanción, y aquí vuelven con otra evaluación. Esta es una alerta que tengamos en cuenta nosotros, que estas políticas neoliberales en la educación tienen ese trazo para llevarla a la privatización, la evaluación sanción, sacar a los maestros y privatizar la educación. Es una alerta para que tengamos en cuenta. Eso sería, Heidi, gracias. Sí, dejemos el miedo, profes. Nosotros estamos trabajando por los derechos de nuestros niños y por nuestros propios derechos. Entonces, por la dignificación docente debemos alzar la voz también y no permitir el ingreso de estos proyectos que no tienen ni pie ni cabeza. En algún momento tendrán que cambiar la intencionalidad de este proyecto y darnos los recursos que necesitamos en los preescolares, materiales y infraestructura necesaria que tanto carecemos. Muchas gracias, Karen, y a todos el día de hoy.